El objetivo del populismo es el poder político, es alcanzar y quedarse con el poder político. Y es una estrategia política que consiste o que tiene 4 notas. La primera es el uso de la demagogia. Básicamente decirle a una sociedad infantilizada lo que quiere escuchar y utilizar para ello la mayor cantidad posible de altavoces mediáticos, es decir, llegar a todos los rincones de la sociedad para decirle a la gente aquello que la gente quiere escuchar, por contradictorio o por imposible que sea. Por tanto, primera nota, la demagogia. Segunda nota, el maniqueísmo. Encontrar un enemigo y considerar que todos los males proceden de ese enemigo y canalizar los odios de la sociedad hacia ese individuo, para que se puedan vender soluciones sencillas al resto de la sociedad que consisten básicamente en atacar y acabar con ese enemigo. Tercero, el estatismo. La idea de que el Estado es omnipotente, de que el Estado no debe tener restricciones, porque las restricciones del Estado son obstáculos para que la sociedad cumpla con sus objetivos, cumpla con sus fines, y que como el Estado es omnipotente, puede solucionar de una manera muy sencilla y de una manera muy simple cualquier problemática social que pueda emerger. Y por último, el caudillismo o el mesianismo de un líder carismático, un líder ingenioso, un líder locuaz, un líder que sea capaz de representar y de encarnar la voluntad y los intereses del pueblo en su conjunto. Esa es la estrategia básica del populismo: demagogia, maniqueísmo, estatismo y caudillismo. Estrategia que, ya digo, consiste en embaucar a la sociedad, en engañar a la sociedad para llegar al poder. El populismo de derechas, ante esa contracción general de los ingresos de la sociedad, ¿qué plantea? Los ingresos se están hundiendo porque los de fuera nos los están quitando, porque vienen los inmigrantes a hundirnos los salarios internos, porque son mano de obra barata. Si los echáramos, la gente nacional viviría mejor, tendría rentas más altas, o porque, aunque no vengan dentro del país, sí nos hacen dumping comercial con las mercancías que nos venden desde fuera, con las mercancías que importamos. Los bajos salarios están fuera y lo que hacemos es traer esas mercancías, importar esas mercancías desde el exterior. Ese es el populismo, ya digo, de derechas, que tiene su reflejo más claro en el momento actual, en el lepenismo francés o en el trumpismo estadounidense. La idea básicamente de que todos los males de la sociedad estadounidense, por ejemplo, proceden de los chinos que venden mercancías a Estados Unidos o de los mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar. Y por eso lo que hace falta es que Apple no se vaya a China y que creemos un muro entre Estados Unidos y México para que no entre ningún mexicano y baje los sueldos de los estadounidenses. Bien, esa es la solución del populismo de derechas, que básicamente es crear conflictos nacionalistas, conflictos sociales en la era de la globalización. En lugar de contemplar la sociedad como una sociedad abierta, cosmopolita y tolerante hacia cualquier forma de vida y permitir las distintas interrelaciones que se tejan que se construyan entre cualquier parte del planeta con cualquier otra parte del planeta, lo que quiere es poner barreras y controlar esas barreras, especialmente lo que hay dentro de ellas. Y luego tenemos el populismo de izquierdas. El populismo de izquierdas básicamente coloca su foco en las desigualdades sociales. ¿Para qué? Para poder echarle el problema o para poder culpabilizar de la situación social a los ricos. La idea básicamente de que si hay pobres es porque hay ricos, y si no hubiera ricos no habría pobres. La idea de nuevo de que la economía, las rentas, son una tarta que está dada y por tanto si alguien tiene mucha parte de esa tarta es porque otros tienen menos. Y por tanto las crisis o la situación de pobreza depende de la existencia de ricos, de especuladores, de inversores, de capitalistas que explotan a los trabajadores, etc. Ejemplos modernos del populismo de izquierdas, pues tenemos dos que además han llegado al poder y al menos uno de ellos lleva muchos años instalado en el poder, que es Venezuela y Grecia. En el caso de Venezuela, por resumir muy rápidamente la problemática, pues ¿qué sucede? Llega un caudillo al poder, que es Hugo Chávez, y lo que hace es dominar, controlar y explotar en su propio beneficio la petrolera estatal, que ya era pública, pero la utiliza, la instrumenta todavía más en su provecho. Con esas rentas petroleras, en un contexto de máximos históricos del barril de petróleo, ¿qué hace Chávez? Básicamente repartir las rentas petroleras entre aquellos estratos de la sociedad a los que quería comprar, a los que quería comprarles el voto para mantenerse en el poder. Venezuela, la economía venezolana queda totalmente devastada, porque
Chávez no solo se apropia de las rentas petroleras, sino que sigue una política económica de destrucción de todo el sector privado venezolano para tener él, como caudillo político, todo el control político, social y económico de la sociedad. Por tanto, la economía venezolana queda totalmente devastada, pero no se nota, no se percibe inmediatamente un hundimiento de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque a los altísimos precios del petróleo, Venezuela exporta petróleo y lo que hace es importar desde el exterior todo lo que ha dejado de producir dentro. Es muy fácil comprobar que más del 90% de todas las exportaciones venezolanas es petróleo o derivados del petróleo. Por tanto, Venezuela es un país monocultivo de petróleo. Produce únicamente petróleo, vende petróleo y con el petróleo importa lo que no produce dentro. ¿Qué ha pasado cuando el precio del petróleo se ha hundido? Pues que evidentemente si tú te abastecías vendiendo petróleo al exterior y ese petróleo te vale menos, tendrías que importar mucho menos y por tanto tendrías que asumir un desplome muy importante de tu nivel de vida, de tu estándar de vida. Como eso el gobierno populista bolivariano no ha querido reconocerlo, ¿por qué ha optado? Por un lado, por imprimir masivamente billetes, bolívares fuertes, es casi el sarcasmo, la burla con la que se están riendo de su población, imprimir masivamente bolívares para que no haya una caída de las rentas nominales. Tú cobras menos en términos reales, pero sigues cobrando lo mismo o más en términos nominales. ¿Y eso qué ha provocado? Pues ha provocado la hiperinflación que está sufriendo ya desde hace años, pero muy especialmente en la actualidad, Venezuela. Por otro lado, como no quiere que los precios de ciertos bienes de productos básicos se disparen y se pueda vender, que la población está quedando, se está empobreciendo por mucho que no hayan visto recortadas sus rentas nominales, ha implantado controles de precios. Los controles de precios es la mayor salvajada que puede hacer un gobierno, prácticamente la mayor. ¿Por qué? Porque básicamente está impidiendo que los empresarios vendan con una mínima ganancia. Es decir, el gobierno de Maduro está imponiendo a los empresarios venezolanos que vendan con pérdidas. Les está diciendo, aunque usted compre a 100, usted no puede vender a más de 80. Solución, no vendo. Consecuencia, desabastecimiento masivo de productos dentro de Venezuela. La sorna de que no hay papel higiénico es que no hay papel higiénico. ¿Por qué? Porque el papel higiénico se importaba. En Venezuela, por ejemplo, los empresarios tienen la obligación, en numerosos convenios colectivos, de incorporar papel higiénico en sus empresas. Y contaba la experiencia de un empresario venezolano que, claro, si él incumple el convenio colectivo, su empresa puede ser nacionalizada. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer ese empresario que tiene que abastecer a sus trabajadores de papel higiénico? Lo tiene que comprar en el mercado negro, que es el único sitio donde se sigue encontrando papel higiénico, por supuesto a precios desorbitados. Pero cuando ese empresario ha ido al mercado negro a comprarlo, se ha encontrado con que la policía bolivariana lo ha apresado y lo ha encarcelado y lo está enjuiciando. ¿Por qué? Porque es ilegal comprar en el mercado negro. Por tanto, fijaos cómo todo el entramado regulatorio del populismo venezolano, primero, te aboca a que recurras al mercado negro y cuando vas al mercado negro te sanciona. Por tanto, es un país totalmente devastado justamente por querer controlarlo todo a través del gobierno, a través de las rentas que obtenía el gobierno de la petrolera nacionalizada de PDVSA y de crear redes clientelares a partir de las rentas petroleras para consolidar el poder. El otro ejemplo, Grecia. Bueno, la historia de Grecia básicamente es que una serie de administraciones corruptas e irresponsables construyeron un parque temático socialista en Grecia. ¿Lo construyeron cómo? Financiándolo esencialmente con deuda pública. Deuda pública que emitieron durante años y años y años para costear unos déficits gigantescos. ¿Y qué sucedió cuando se destapó la verdadera magnitud del problema de la deuda pública? Año 2009, que los mercados dejaron de financiar a Grecia. Y ahí, evidentemente, había dos opciones. Si Grecia no se puede financiar en los mercados porque está al borde de la insolvencia como consecuencia de todo el despilfarro masivo que acometieron las administraciones públicas previas, hay dos opciones. O sales del euro o intentas seguir dentro del euro mejorando tu solvencia. A Grecia, la Unión Europea o la Eurozona, la Troika, la quiso ayudar dándole dinero de los contribuyentes europeos para que intentara salir adelante. A cambio, evidentemente, exigió una serie de ajustes, una serie de reformas para que Grecia no solo recibiera fondos, sino que también pudiese devolver esos créditos más adelante.
Básicamente recorten el gasto, suban impuestos, reformen la economía para que pueda trabajar algún griego y no los manden a todos al desempleo subsidiado por el dinero de los contribuyentes europeos, y que en el futuro, ya digo, puedan devolver esos créditos. Evidentemente eso generó una situación dura, donde emergió un partido populista, que es claramente la coalición de izquierda Syriza. ¿Qué prometía Syriza? Lo imposible. No vamos a acometer ningún ajuste adicional y vamos a seguir dentro del euro. Porque el 80% de los griegos, conocedores de qué pasa fuera del euro, quieren seguir dentro del euro. Eso sí, quieren seguir dentro del euro sin ajustes, es decir, subsidiados por el resto de contribuyentes europeos. ¿Qué sucedió cuando llegó Syriza al poder? Que se tuvo que dar un baño de realidad. Y en ese contexto, Grecia, a través de la genial estrategia pergeñada por su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, lo que hizo fue un choque de trenes. ¿Que vosotros no nos queréis financiar nuestra permanencia dentro del euro? No os preocupéis, yo pongo en duda, pongo en riesgo la pervivencia del euro. Si hace falta voy a salir del euro, voy a quebrar Grecia para que quiebre la eurozona. Y con ese chantaje, con esa opción atómica, tal como la llamaba Varoufakis, esperaban que el resto de Europa cediera y le pagaran su permanencia dentro del euro. Europa no cedió, se declaró un corralito bancario, es decir, Varoufakis quebró toda la banca griega y al final Tsipras, que no quería salir verdaderamente del euro, tuvo que aceptar unas condiciones del tercer rescate mucho más duras que las que inicialmente tenía encima de la mesa con el segundo rescate. Por tanto, la estrategia del populismo es o destruye la sociedad, que es lo que habría sucedido saliendo del euro, o al final me tengo que tragar mis propias mentiras corregidas y aumentadas con medidas todavía peores. Entonces, eso es el populismo, ya digo, formas de retener el poder engañando a la población para consolidar ese poder creando redes clientelares desde el Estado. Los valores constitutivos de una sociedad libre son tan simples como una idea revolucionaria, y es que las personas tienen derechos y libertades frente al Estado y frente a las mayorías políticas. Y por tanto, si la sociedad termina interiorizando estos valores tan simples, que la libertad es el valor estructural, el principio estructural de una sociedad, porque es el valor que permite que las personas desarrollen sus proyectos vitales coexistiendo pacíficamente con otras personas que a su vez desarrollan sus proyectos vitales sin imponerse los unos mediante la fuerza sus valores a los otros, coexistencia pacífica entre las personas. Bueno, digo, si conseguimos divulgar esta idea, si conseguimos inculcar esta idea, evidentemente el populismo no puede vender ni demagogia, ni maniqueísmo, ni estatismo, ni caudillismo. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Un gobierno de mandatos legislativos articulados por el Estado, tomado por camarillas políticas concretas que canalizan sus caprichos a través de esa hiperinflación legislativa. Dejemos a la libre voluntad de las personas los términos en los que interactúan unos con otros. Eso, insisto, es lo que no quiere el populismo y es el verdadero antídoto al populismo. Es decirle al populismo, usted no tiene aquí ningún terreno de juego. Usted no puede conculcar mis libertades por mucho que tenga el 51% detrás. Las libertades son de las personas frente a ustedes y por mucho que ustedes sean muchos, ustedes no tienen derecho a explotarnos. Muchas gracias.